Un saludo muy especial para todos ustedes que han seguido este especial de Semana Santa desde el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Ibagué. Hoy, Sábado Santo, un día muy especial en el que la Iglesia aguarda como la esposa la resurrección de su amado, de Cristo el Señor. En esta ocasión, hoy, Sábado Santo, estamos con el Padre Fernando Aguirre para compartir el sentido de la experiencia que hoy celebraremos con la Vigilia Pascual, el gran anuncio: Cristo ha resucitado. Padre Fernando. Muchas gracias, Padre John Jaime. Un saludo muy especial también a todos los que a esta hora, en este día tan especial del Sábado Santo, nos reunimos a través de esta transmisión, a través de las redes sociales, así como de la emisora Paz Estéreo de nuestra Arquidiócesis de Ibagué. Un saludo muy especial en este día central de la Semana Santa, porque además, a partir de la gran celebración de la Vigilia Pascual, iniciaremos unidos a la Iglesia 50 días de Pascua, 50 días donde vamos a prolongar este anuncio gozoso de que Cristo ha resucitado, que vive en medio de nosotros y que sigue presente entre nosotros para que nosotros también resucitemos con Él a una vida nueva. Le propongo, Padre Fernando, que iniciemos compartir este especial de Sábado Santo que nos ayuda a preparar la gran noche, la noche de la resurrección, con un texto bíblico que nos ayude a centrar el corazón y la meditación en el acontecimiento de la resurrección. Yo quisiera referirme al texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, a partir del versículo 12. Pablo es un hombre que no vive la experiencia de los primeros apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, sino que vivió una experiencia pascual posterior, muy cerca, se calcula hacia el año 34, 36, unos 2 o 3 años después de la Pascua de Jesús. Pablo vive su encuentro con Jesucristo resucitado y comprende que la resurrección de Jesús es el centro fundamental de la fe de los cristianos. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, repito, a partir del versículo 12, llamando la atención a esta comunidad de Corinto. Hay que tener en cuenta que Corinto era una de las ciudades más importantes de Grecia en esta época, incluso más que Atenas, y a esta comunidad en la que de pronto había algunos judíos que se habían hecho cristianos o incluso paganos que se han hecho cristianos, que no tenían muy clara su fe en la resurrección de los muertos. Pablo, para reafirmar esa fe en la resurrección de los muertos, como que tiene como fundamento la resurrección de Cristo, dice a aquella comunidad: si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el apóstol Pablo está llegando al punto fundamental de nuestra fe. Yo quisiera citar, Padre John Jaime, a todos los que nos siguen en este momento. Dice San Agustín: la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Mi fe como cristiano se fundamenta en la resurrección de Cristo, porque si no, como dice San Pablo, vana sería esa fe, vana sería nuestra esperanza. Padre, y viendo el texto, el dato bíblico, especialmente el testimonio de los evangelistas, que es un buen ejercicio que podemos hacer durante este Sábado Santo, ¿cuáles son esas referencias, esos capítulos, ese testimonio apostólico que encontramos en los evangelios para llegar a la celebración de la noche, la Vigilia Pascual, y proclamar con la fe de la Iglesia el acontecimiento central: Cristo resucitó? Bien, todos los 4 evangelistas dedican a los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús los últimos 3 capítulos. Y todos ellos, el último capítulo, lo dedican a hablarnos de la resurrección y de las apariciones de Cristo resucitado.
que el Catecismo de la Iglesia Católica llama de una manera muy bonita las experiencias pascuales de los primeros discípulos. De manera que el último capítulo de cada evangelista, en sus primeros versículos, nos va a hablar de la resurrección de Cristo. En el Evangelio según San Juan sucede algo especial, y es que hay un capítulo más añadido de otras apariciones de Cristo resucitado. Pero en Lucas tenemos el capítulo 24, en Marcos el capítulo 16, en Mateo el capítulo 28 y en Juan capítulos 20 y 21, que son los últimos de cada uno de ellos, en donde aparece el testimonio apostólico de la resurrección de Cristo. Central y fundamental. Y algo muy importante, todos los 4 evangelistas hablan de la resurrección de Cristo y todos dicen que sucedió el primer día de la semana. Por eso el nombre mismo, domingo, del latín domenica, que significa día del Señor. De manera que realmente hay una unanimidad en el testimonio apostólico acerca de la resurrección de Cristo, que después Pablo va a fortalecer con lo que hemos dicho hace un momento en la primera carta a los Corintios. Pero todos los evangelistas dan ese testimonio de que Cristo ha resucitado. El Catecismo de la Iglesia y la Confesión de Fe de la Iglesia, podríamos decirlo, nos presentan como unas pruebas de la resurrección del Señor, que está sacado también de los Evangelios, esa prueba del sepulcro vacío, la prueba de las continuas apariciones a los discípulos, a los apóstoles, a María Magdalena, a la comunidad, la prueba del testimonio mismo de la Escritura, que tiene el sentido pleno en la confesión de la resurrección. Es importante reconocer esto, el sepulcro está vacío, y lo resaltan los evangelios, ¿no? Fueron y vieron que el sepulcro estaba vacío. Claro, es un testimonio fundamental, realmente el primero, y el catecismo se refiere a ello. El sepulcro está vacío, no hay allí un cuerpo, el lugar donde habían dejado el cuerpo de Cristo ya no está allí, pero más importante aún, dice el catecismo, son esas experiencias pascuales de los primeros discípulos que abundan en los evangelistas. Usted ha mencionado ahora algunas, pero realmente abundan esos encuentros que tuvieron los primeros cristianos con Jesucristo resucitado. Y Jesús en esas apariciones, en algunas de ellas, recalca los signos que tiene en sus manos, en su costado, para manifestar que realmente es Él, que el mismo que murió, porque ese es el testimonio de la Iglesia, que el mismo que murió en la cruz es el mismo que se ha levantado victorioso del sepulcro y que ahora vive. Hay algo que recuerdo en este momento muy bonito, cuando el Papa San Juan Pablo II, el año 2000, visitó Jerusalén con motivo de los 2000 años del nacimiento de Cristo. Celebramos el jubileo. El Papa estuvo en el lugar que hoy llamamos en Jerusalén del Santo Sepulcro. Y entonces yo recuerdo en las transmisiones de EWTN y de otras cadenas decían, el Papa va a estar hoy en el lugar donde Cristo fue sepultado, el Papa va a estar en el lugar donde fue llevado el cuerpo de Jesús después de la muerte. Y recuerdo que el Papa inició diciendo, en este lugar Cristo resucitó. Le cambió toda la perspectiva de muerte, de sepulcro, a una perspectiva de vida, de triunfo, de resurrección. De manera que esa es la verdad fundamental de nuestra fe. Y repito aquello que decía San Agustín, mi fe de cristiano es la resurrección de Cristo. Hay un relato que impacta muchísimo en estas experiencias pascuales de los discípulos, y es el relato del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, que viene conocido como los discípulos de Emaús. Toda una catequesis hermosa que encontramos sobre el hecho fundamental de la resurrección, pero también como esta relación con el misterio de la Eucaristía. El Señor resucitado es el que se hace presente en la fracción del pan. El Papa San Juan Pablo II, invitándonos, creo que fue, no recuerdo ahora bien, el año 2000, o antes del 2000, nos invitó a vivir un año eucarístico y escribió una carta apostólica que se llama Quédate con nosotros, Señor.
Y lo que hace el Papa es, a la luz del relato de los discípulos de Emaús, que el padre John acaba de mencionar, hacer un comentario de la Eucaristía, de las dos partes centrales de la Eucaristía. Pero sí, realmente es una de esas experiencias pascuales contada con mucho detalle, porque está en el capítulo 24, como usted lo ha dicho, desde el versículo 13 hasta el versículo 35. Se cuenta con mucho detalle lo que ellos vivieron, la experiencia que ellos vivieron. Yo quisiera recalcar ahora dos cosas: cómo Jesús cambió la tristeza, el dolor, la desesperación, la frustración de aquellos dos discípulos en alegría, en gozo, en querer compartir esa noticia también de su resurrección con los otros apóstoles, y por eso se regresan, desandan el camino que habían hecho, pero con una actitud totalmente diferente. Y en segundo lugar, resalto la importancia del testimonio de Pedro sobre la resurrección de Cristo. Estos dos hombres llegan corriendo a contar, y la respuesta que hacen los discípulos en Jerusalén dicen: es verdad, Jesucristo ha resucitado y se ha aparecido a Simón. El testimonio de Pedro acerca de la resurrección de Cristo, que encontramos también de una manera muy especial en el Evangelio según San Juan, cuando dice la palabra que fueron los dos corriendo al escuchar lo que les dice María Magdalena, que Juan llegó primero, pero vio y no entró. Es Pedro el que entra y da testimonio de la resurrección de Cristo. Podemos ver esa figura de Pedro como la afirmación de la misión que Cristo encomienda a la iglesia como testigo del acontecimiento central de la resurrección. Y de ser responsable de anunciar esa noticia, de compartir esa noticia a todos y de vivir en esa experiencia también de vida, de resurrección, que debe ser para todos nosotros central y fundamental en nuestra vida cristiana. El gozo, la alegría. Yo recuerdo Santa Teresa de Calcuta decía: ¿qué hicimos los cristianos de la alegría que debe brotar en nosotros la resurrección de Cristo? Nada ni nadie, decía ella, ninguna cosa difícil, ninguna dificultad podría borrar de nosotros el gozo de saber que Cristo ha resucitado. Padre Fernando, y esta expresión, la expresión de la alegría, del gozo, de la confesión de fe, la vamos a vivir esta noche en la Vigilia Pascual, una liturgia que está llena de signos, de aclamaciones, esta liturgia hermosa de la Vigilia Pascual, el pregón, la luz nueva, la renovación de las promesas bautismales. ¿Cómo está esa conexión entre la profesión de fe que hacemos nosotros y la celebración de esta Eucaristía de la Vigilia Pascual, que viene a ser la celebración más importante de la Semana Santa? Así es, de la Semana Santa, y de acuerdo a la liturgia de todo el año litúrgico. Es una celebración realmente bonita, alegre, de escucha de la palabra, de renovación de los compromisos bautismales en la liturgia bautismal, de la luz, del fuego, de la Eucaristía. Es una liturgia realmente bonita en la que todos estamos invitados a participar y a gozarnos también con mucha alegría por esa noticia que transformó la vida de los primeros cristianos y que debe transformar también la nuestra. Hay toda un seguimiento, digamos, una caracterización de esta celebración de hoy muy bonita. Primero tenemos lo que llamamos la liturgia de la luz, cuando se enciende el cirio pascual, se canta el pregón, se bendice el fuego nuevo. Es bonito ese testimonio que damos de que nuestros templos están en oscuridad y va entrando Jesucristo con su luz. Y esa realidad, ese paralelo es muy propio de la Biblia, la luz y la tiniebla. Es como decir, estamos en oscuridad por el pecado, estamos en oscuridad por la muerte a la que nos lleva el pecado, pero Cristo con su luz viene a iluminar y a disipar las tinieblas que pueda haber en nuestra vida. Luego la liturgia de la palabra, después la liturgia bautismal y por último la liturgia eucarística, que es central porque Jesucristo se hace presente en la luz, se hace presente en la palabra, se hace presente en el agua como signos todos ellos, pero su presencia real se da al final en la liturgia de la Eucaristía. Volvamos sobre el primer signo, el signo de la luz, con
el protagonismo del cirio pascual. Hay toda una simbología, los clavos con los que se prepara el signo, cómo el cirio pascual, cómo se enciende, cómo este cirio encendido del fuego nuevo entra al templo y lo decía usted muy bien, y vence la oscuridad, y el pueblo va cogiendo la luz de ese cirio pascual para luego proclamar el bello himno del pregón pascual, para decir Cristo resucitó, y se vive esa experiencia de la alegría. El sentido importante de ese cirio pascual. Sí, el cirio pascual es todo un signo muy bonito también de la liturgia, que además va a acompañar día a día todo el tiempo de la Pascua, y después de la Pascua cada domingo la iglesia pide que tengamos ahí el cirio pascual. Lo mismo en la celebración de los bautismos y en la celebración de las exequias, para recordarnos cómo la resurrección de Cristo sigue manifestando sus frutos en diversos momentos de la vida del cristiano. En la Biblia, ese paralelo de las tinieblas y la luz es muy común. El mismo Jesucristo lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no camina en tinieblas. Y los profetas, especialmente el profeta Isaías, para hablar de esa venida de Jesús, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Jesucristo es luz, y su resurrección es signo de esa luz y de esa vida que Él viene a traernos. Por eso es el primer signo hoy en esta vigilia de Pascua, el poder celebrar, recibir, acoger a Jesucristo como luz del mundo. Por eso San Pablo en muchas ocasiones también dirá, ustedes antes eran tinieblas, antes de conocer a Cristo, antes de resucitar con Él, ahora son luz en Cristo Jesús. Que podamos, y creo que esa es una invitación muy importante de ese primer momento de la celebración, que podamos realmente acoger a Jesucristo como luz de nuestra vida. Al inicio de la primera carta del apóstol San Juan dice, Dios es luz sin mezcla de tiniebla, y quien diga que cree en Él, pero está en las tinieblas, es un mentiroso. Así que nos corresponde acoger la luz que Cristo viene a traernos, recibir esa luz, y que ese cirio pascual, del cual, como usted decía ahora, Padre John Jaime, los fieles van a ir tomando la luz, que esa luz que llevamos a nuestra casa sea signo de ese compromiso que hacemos también de recibir, de acoger a Cristo como luz de nuestras vidas. Se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino e iba explicándonos las Escrituras? En la liturgia, después de este momento de la luz, viene todo un momento fuerte, importante de la proclamación de la palabra, en la que comienza desde el relato mismo de la creación. La resurrección es una nueva creación. Por eso también el sentido del domingo, ¿no? Es una nueva creación. Y hacemos ese recorrido por la lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la epístola, la proclamación del Evangelio. Encontramos a Cristo el Señor que nos habla, que nos explica las Escrituras, y las Escrituras nos dan ese testimonio de Cristo vivo. Además que todas esas lecturas, son 7 en total, que la Iglesia invita en algunos lugares por cuestión, digamos, lo pastoral, se pueden ofrecer menos, al menos 3 lecturas, cada una con su salmo responsorial, pero son 7 lecturas del Antiguo Testamento, que como usted dice, arranca desde la creación con el relato del libro del Génesis, luego hay otros textos del Éxodo, de algunos profetas también, que van como preparando ese momento y esta noche tan especial, mostrando que todo eso que estaba anunciado alcanza su plenitud en la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es como el vértice de toda la historia de la salvación, y por eso lo que se va proclamando es esa historia de salvación que alcanza su plenitud, que alcanza su punto máximo en Jesucristo. Luego leeremos la epístola que es del capítulo 6 de la carta a los Romanos, que habla del bautismo como la manera de unirnos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y en ese momento, entre esas lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, en nuestras parroquias se ve con mucha alegría la entrada del resucitado, y hay unas parroquias que preparan unas entradas muy bonitas
donde manifiesta y es el gozo, ¿no es cierto?, de la comunidad que al escuchar las lecturas del Antiguo Testamento ahora se llena de gozo con la presencia de Jesús, que de manera muy especial su palabra, su mensaje está en el Nuevo Testamento. Un escritor de los primeros siglos, Orígenes, decía que en el momento en que Jesucristo se hizo hombre, toda la Biblia, toda la Escritura se volvió evangelio. Y en cierta manera ese Génesis es evangelio, buena nueva. El libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo, es buena nueva, es evangelio. El texto de Ezequiel que habla del agua que sale del templo y de los huesos secos, eso es evangelio, es buena nueva. De manera que lo que hoy se proclama es la buena nueva de Jesucristo, vivo, resucitado en medio de nosotros. Y viene una parte importante, Padre Fernando, y es que después de proclamar escuchar atentamente la palabra de Dios, hay una parte importante en la liturgia y es la renovación del bautismo, la renovación de las promesas bautismales. En muchas parroquias también nacen a la vida sobrenatural por el bautismo nuevos cristianos. Toda esta experiencia del agua, de la riqueza de esta parte del bautismal de la liturgia. Lo decía usted, por el bautismo participamos de la resurrección, de la muerte y la resurrección del Señor. El bautismo es un nuevo nacimiento. Qué importante es que esta noche en la vigilia pascual vayamos con esa intención, acercarnos a la liturgia, a la fe de la Iglesia y renovar en esta noche, proclamando con la Iglesia la resurrección, renovar nuestro bautismo. Por eso la epístola, la carta a los Romanos en el capítulo 6, por ejemplo, dice en el versículo 4, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y aquí está el centro de esta celebración y lo que nos preparó el tiempo de la Cuaresma, porque de poco o nada sirve celebrar la Pascua de Jesús si no vivimos nosotros nuestra propia Pascua. Y por eso el versículo 11 de la carta a los Romanos dice, considérense ustedes muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso significa renovar los compromisos de vida cristiana, renovar la vida nueva a la que Jesús nos llama, renovar la vida nueva a la que somos invitados, renovar la vida en la gracia que recibimos en el bautismo, renovar en nosotros todas las gracias recibidas en este primer sacramento por medio del cual nos hicimos hijos de Dios, miembros de la Iglesia, lavados en la sangre del Cordero. Hoy es un día muy especial para que demos gracias a Dios por el regalo del bautismo, para que confirmemos en nosotros también los compromisos que tenemos como bautizados. Ese sí renuncio al diablo, a sus obras, a todo, y ese sí creo en la profesión de fe de la Iglesia, debe renovar en cada uno de nosotros el gozo de ser cristianos y de llevar una vida nueva, la de los hijos de Dios, a la que el Señor nos invita de manera especial hoy, renovando nuestro bautismo. Estamos en este especial de Semana Santa desde el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Ibagué. Hemos compartido espacios de meditación, de encuentro con la palabra, de oración y de música. Mientras compartimos esta pieza musical, vamos a confirmar eso, nuestra fe en Cristo, el Señor resucitado. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba
y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Regresamos con ustedes en este especial de Semana Santa, viviendo la fe en comunidad. Hoy Sábado Santo preparando el gran acontecimiento, la gran proclamación, Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Él. La noticia que no pasa, esta noticia importante, como decía hace un momento el Padre Fernando Aguirre, nuestra fe es la fe en la resurrección. Vamos a, Padre, de acuerdo a lo que hemos venido hablando de la liturgia, del sentido de la resurrección, de la liturgia de hoy que la Iglesia nos invita a vivir, ¿qué compromisos tenemos nosotros a partir de la confesión de fe en la resurrección de Cristo Jesús y en la experiencia de fe de la Iglesia? Yo creo que un compromiso muy importante es, y a decirlo de esa manera, vivir nuestra propia Pascua celebrando la Pascua de Jesús. Y vivir la Pascua, ¿qué significa? Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:11, estar muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué bueno sería que, por ejemplo, nos fijáramos una meta muy concreta de vencer algo en nuestra vida que nos haga todavía ofender a Dios y poder superar, salir de esa tiniebla para recibir la luz que Cristo viene a traernos. En aquello que invitaba el apóstol Pablo también, ya que conocemos a Cristo, ya que hemos sabido de Cristo, vivamos como cristianos que creemos y celebramos nuestra resurrección. Usted decía el Jueves Santo también acerca de la Eucaristía, la creemos, la celebramos.
Nosotros creemos en Jesucristo resucitado, celebramos a Jesucristo resucitado y debemos vivir como cristianos resucitados. ¿Qué significa vivir como cristianos resucitados? Además del hecho de confesar nuestra fe, de celebrarla, de profesar con nuestros labios que Cristo está vivo, ¿qué implicación tiene esta confesión de fe en la vida de cada día, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en los asuntos que debemos nosotros asumir cada día? Yo creo que podemos tomar ese texto del capítulo 21 del Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo se aparece a los discípulos, estando Tomás, en la primera no está, en la segunda sí está, y Jesús les ofrece unos dones, les ofrece su paz, les ofrece su alegría, les ofrece el Espíritu Santo. Yo creo que vivir como cristiano resucitado es ser un cristiano alegre. La palabra de Dios dice en Juan 20:20, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Llevar una vida cristiana alegre, porque a veces podemos pensar que el cristianismo es una serie de prohibiciones. No, creo que es una manera de vivir alegre y descubrir en Jesús, en su palabra, la razón de nuestro gozo, la razón de nuestra alegría. Creo que ese debe ser un compromiso de un cristiano resucitado, alguien que vive alegre, consciente de las dificultades de cada día, pero que en alegría las afronta porque sabe que esa alegría le viene del Señor, tomando aquello que encontramos en el Antiguo Testamento, que la alegría del Señor sea su fortaleza. Bueno, ya llevamos dos compromisos muy importantes y quisiera mencionar un compromiso, y es que la fe pascual, la fe en la resurrección, es una fe que no aísla, sino que es una fe que hace comunidad. El resucitado confirma la experiencia de la comunidad, la fe de la iglesia. Qué importante es que un fruto de nuestra Pascua, de este tiempo que estamos viviendo, también con el retorno a los templos, con las medidas que nos corresponde asumir en medio de la pandemia, pero tener ese sentido de comunidad. Muchas veces uno escucha esas expresiones que tienen tanto error. Yo creo en Cristo, pero no necesito ir a la iglesia, no necesito encontrarme con otros, es Él y yo solos. Pero no es la fe pascual. La fe pascual es una fe de comunidad. Y en ese sentido, qué bonito hacer referencia a la sinodalidad que estamos viviendo en la iglesia, a ese caminar juntos, vivir la fe juntos, celebrar la fe juntos, escucharnos, discernir juntos. Creo que es una invitación muy importante a recuperar ese sentido de comunidad, como lo ha dicho el padre John Jaime, después de un tiempo en el que hemos estado aislados. Yo recuerdo, estuvimos hace unas semanas en el encuentro vicarial sinodal, y el padre Andrés Felipe usaba una expresión muy bonita, decía: la pandemia nos pide aislarnos, Jesús nos pide juntarnos. Y creo que ya es el momento de volver a estar juntos, de vivir nuestra fe en comunidad, de caminar juntos, que es lo que significa la palabra sínodo. La palabra sínodo viene de dos palabras griegas, sin y odos, que significa precisamente eso, caminar juntos, hacer un camino juntos. Pidámosle a Dios que nos conceda en este ambiente de sinodalidad recuperar ese sentido pascual de la comunidad cristiana que se reúne a celebrar la fe. Usted decía ahora, creo en Cristo, pero no necesito de la iglesia. Algunos dirán, ¿a qué voy a misa el domingo si puedo rezar en la casa? No, es el sentir esa experiencia de comunidad y vivir en la comunidad la presencia de Jesús resucitado. Padre, y para cerrar este especial de Sábado Santo, ¿qué importancia en este día y en el día en que proclamamos con la Iglesia el triunfo de Cristo, la resurrección, la figura de María, la presencia de María también como la mujer de la Pascua? Hay una cosa muy interesante que los estudiosos de la Biblia se preguntan, el por qué no aparece en el relato bíblico el momento en que Cristo se haya aparecido a la Virgen María. Se aparece a María Magdalena, a los apóstoles, a Pedro y a Juan, a más de 500, dice incluso San Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿Y por qué no aparecerse a María? Pues el libro de los Hechos de los Apóstoles da una clave. Dice, se les apareció durante 40 días para fortalecerlos en la fe. Y entonces algunos estudiosos dicen, estos testimonios que aparecen en la Biblia son para eso, para fortalecer la fe
de aquellos que debilitaron, que se sintieron abandonados por el Señor y que no lograban entender el misterio de su resurrección. Y entonces dicen, no es necesario contar en el Evangelio la aparición a María porque ella nunca dudó de su fe, porque ella siempre creyó, en medio de su dolor, de que el Padre cumpliría su voluntad y su Hijo resucitaría. De manera que hoy, de manera muy especial, acompañamos a la Santísima Virgen María. En este sábado también hay una celebración especial en honor a ella, porque con ella esperamos a Jesucristo resucitado y ella es el modelo también de nuestras virtudes como cristianos resucitados. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de inmensa alegría y Jesús les dijo, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Estamos en este especial de Semana Santa, hoy Sábado Santo, preparando la noche de la resurrección. Y con esta meditación pedimos que el Señor nos conceda la gracia de su Espíritu para celebrar con alegría este día y para reconocer la implicación que tiene la confesión de fe en la resurrección del Señor, esa implicación en nuestra vida. Padre Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Ibagué, de la emisora Paz Estéreo 88.8 FM, y le pedimos que nos dé la bendición, esta gracia de reconocer al Señor siempre presente entre nosotros. Gracias, Padre John Jaime, por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes que también han estado unidos a las diferentes transmisiones que se han hecho durante esta Semana Santa. Que sigamos viviendo esa experiencia de Cristo resucitado cada domingo. Decía un autor espiritual, la misa dominical es como una Semana Santa comprimida, o la Semana Santa es como una misa extendida, porque realmente en cada Eucaristía vivimos la experiencia de la Pascua de Jesucristo, vivimos la experiencia de la resurrección del Señor. Que Él nos permita a cada uno de nosotros vivir como cristianos resucitados, venciendo las tinieblas en nuestra vida, renovando cada día las gracias del bautismo, viviendo alegres nuestra fe, celebrando en comunidad nuestra fe. Que Dios nos bendiga en este día de Pascua que ya vamos a iniciar hoy con la vigilia pascual, que bendiga todo este tiempo pascual en el que vamos a seguir celebrando el gozo de la resurrección de Cristo y que el Señor nos permita un día, al final de nuestros días, poder gozar eternamente de su presencia, resucitando de manera definitiva a la vida eterna. Que Dios nos bendiga y que nos acompañe este día y siempre. Desde el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Ibagué llegamos a ustedes a través de las redes sociales oficiales de la Arquidiócesis y la emisora comunitaria Paz Estéreo 88.8 FM. Les invitamos a continuar con nosotros en la programación de este especial de Semana Santa.